¿Dónde tiene sentido aplicar inteligencia artificial en tu negocio y cuál debería ser tu primer paso según tu cuello de botella o tu caso particular? Muy buenas gente, bienvenidos a otro video para el canal. Hoy vamos a hablar de algo que veo todos los días y es que negocios que quieren meter inteligencia artificial y lo primero que piensan es, listo, vamos a meter un bot en WhatsApp. Y la pregunta que en realidad poca gente se hace es ¿para qué? Porque en realidad si metés inteligencia artificial en algo que verdaderamente no es un problema o que no tiene tanto volumen como para automatizarlo, no optimizás nada, solo estás sumando una herramienta por moda, por así decirlo. Para los que no me conocen, soy Agustín Goñi, fundador de Australis AI, mi agencia y consultora de inteligencia artificial, donde trabajamos con diferentes clientes y a lo largo de varios proyectos hemos ido trabajando en diferentes áreas como atención al cliente, operaciones, soporte, incluso en creación de contenido también. Y he visto algo que obviamente no es nada nuevo y es que todas las empresas tienen dos áreas principales o dos embudos principales que son, por un lado, la adquisición de nuevos clientes y por otro lado la entrega de servicio. Entonces, en este video lo que vamos a ver es en 10 minutos, o bueno, lo que dure este video, darte claridad para que sepas dónde tiene sentido aplicar inteligencia artificial en tu negocio y cuál debería ser tu primer paso según tu cuello de botella o tu caso particular, porque obviamente cada negocio es un mundo. Así que sin más vueltas, vamos al Miro. Bien, ya estamos acá en el Miro y como decía, todos los negocios, sea un servicio, un e-commerce o el que sea, tiene dos grandes áreas, que es por un lado la adquisición, todo lo que hace que te vean los clientes y que eventualmente te compren, y por otro lado el fulfillment o la entrega de servicio, digamos, toda la parte ya de entregar lo que uno está vendiendo. Y esta aclaración tiene mucha importancia porque en verdad dentro de tu negocio, si no entendés dónde está el mayor cuello de botella, digamos, o qué es lo que necesitas optimizar dentro de estas dos grandes áreas, vas a meter una herramienta porque sí que no te va a sumar nada. Ahora vamos a ver un mapa, digamos, de tres formas en la que podemos apalancarnos de inteligencia artificial y obviamente vamos a empezar por la parte de adquisición. Uno de los problemas principales de un dueño de negocio es que muchas veces el servicio o el producto es bueno, pero las ventas son irregulares. Entonces, para solventar eso, existe obviamente la prospección, que consta básicamente de ir a buscar a esos clientes y que corre por el rol del setter, esa persona que activamente va a iniciar conversaciones con nuestros posibles clientes para ver si nuestro producto o servicio le puede solucionar un problema. ¿Qué pasa? Lo que vamos a hacer en este caso, o la opción que tenemos, es implementar un setter con inteligencia artificial que nos va a permitir tener mayor volumen de prospección y además consistencia, porque vamos a abrir las conversaciones siempre con el mismo tono, no vamos a depender de si una persona está cansada o no. Obviamente este típico discurso de que la IA trabaja 24/7 y siempre de la misma forma. Y además vamos a poder abarcar varios canales más, porque acá podemos tener diferentes canales para prospectar, sea mandar emails en frío, abrir conversaciones por WhatsApp o por diferentes redes sociales. Ahora, si esas conversaciones ya se generan, ya tenés atracción de forma orgánica, pero en realidad el problema es que tenés mucho volumen y no llegás a contestar todo, bueno, acá ya entramos en la siguiente palanca, digamos, que podemos tener con inteligencia artificial, que es la parte de atención al cliente y cualificación también de esos posibles clientes. Porque, como ya te decía, cuando ya tenés cierto volumen de entrada de mensajes, porque puede ser que ya estés haciendo anuncios o cuestiones así, te llegan mensajes y no llegas a contestarlos. Tenés preguntas que por ahí son de curioso simplemente y necesitas la cualificación, perdón, donde vamos a segmentar si los clientes tienen verdaderamente interés de compra, que es lo que en verdad nosotros necesitamos. Y después, obviamente, seguir el proceso de venta, sea agendar o derivar al equipo de venta. Y por último, lo más importante es el seguimiento, porque acá es algo que muchos nos dejamos, digamos, sobre la mesa, que es,
muchas ventas por no hacer seguimiento, porque un cliente hace una consulta, verdaderamente puede tener un interés de compra, pero la conversación se colgó, tardó en responder y nosotros no es que lo vamos a reactivar porque muchas veces dentro de este volumen de mensaje que tenemos inicialmente, seguimos en la vorágine, digamos, de seguir contestando las preguntas de los nuevos que van llegando, pero no hacemos seguimientos para reactivar esos que quedaron colgados en el proceso. Y bueno, lo que nos va a permitir una IA es hacer este seguimiento de forma automática, no depender de que una persona se acuerde. Porque incluso muchas veces en equipos de venta chicos no hay un proceso tan definido y los vendedores terminan haciendo esto como a cada uno le parece. Por ejemplo, como tenemos acá el caso de Crowseg, que es un cliente nuestro en donde el dueño era el cuello de botella y como está en su etapa inicial de tener muchas consultas y de ofrecer su servicio, solo él podía tener o tiene la capacidad de explicar en verdad qué es lo que te puede ofrecer el servicio y el producto. Y claro, depende de él poder contestar un mensaje rápido, de estar pendiente del WhatsApp. Entonces lo que hicimos fue estandarizar esas respuestas cargándole su tono de comunicación y toda la documentación de su servicio a un agente de IA que lo que hace es contestar estas preguntas frecuentes, hacer dos o tres preguntas estratégicas para poder calificar si el cliente tiene interés de contratar el servicio y conducirlo a través del proceso de venta a cotizar y a agendar, digamos, una llamada con el equipo de venta para cerrarlo y además hacer seguimientos de esas personas que por ahí cotizaron el servicio porque lo puede autogestionar cada cliente que consulta. Nuestro agente de IA le disponibiliza el link para que cotice el servicio y vea si le sirve. Pero claro, mucha gente después no retoma. Bueno, nuestro agente de IA retoma esa conversación y le hace un seguimiento para decir, bueno, ¿cómo te fue? ¿Te interesa contratar? Y después de eso lo delega al equipo de venta con todo un contexto ya armado para que efectivamente cierre la venta. En resumen, lo que puede hacer la inteligencia artificial por nosotros en este punto es responder rápido, hacer las preguntas estratégicas necesarias para cualificar a los clientes y ver si verdaderamente tienen interés y hacer seguimientos. Y todo esto de forma personalizada, sin que sea algo robótico, porque suele ser una objeción común en negocios que por ahí no entienden el alcance de la inteligencia artificial, que piense que va a ser un bot duro que tiene opciones y que va haciendo preguntas sin que tenga en cuenta el contexto. Y la verdad es que lo que nos permite la IA es poder dar una atención completamente personalizada. Pero obviamente si ya respondes rápido y de todas formas no tenés ventas, lo que necesitas es, bueno, optimizar la parte efectivamente de ventas, ¿no? ¿Y para qué nos va a servir la inteligencia artificial acá o cuáles son los casos de uso? Bueno, podemos, por un lado, obtener métricas de esos procesos de venta. Si tenemos closers, podemos analizar las transcripciones de las llamadas de venta y poder ir analizando cuáles son las objeciones más recurrentes, cuáles son las dudas que surgen o de qué forma optimizar los cierres de las ventas. Y por otro lado, mejorar los mensajes, mejorar el contenido para que esas objeciones se manejen directamente con nuestro contenido orgánico y la gente que llega ya tiene esas dudas resueltas. Entonces, hasta acá lo que es adquisición, pero ahora vamos a ver el siguiente embudo, que es qué pasa cuando ya vendemos mucho, que muchas veces puede pasar que la entrega de servicios se rompa o bajemos calidad por aumentar el volumen de las ventas, o que simplemente una persona sea cuello de botella porque la operación es completamente manual. Entonces vamos a ver cómo nos puede ayudar la tecnología acá. El primer punto es automatizar las operaciones, esos procesos que ya tenemos, que previamente tenemos bien marcados y definidos y que son repetitivos, tienen pasos claros para poder nosotros dejar de ser el cuello de botella. Porque muchas veces pasa que en realidad la persona termina siendo el cuello de botella por hacer todo manual. Como por ejemplo el caso de Novolabs, que son otros clientes con los que trabajamos en la agencia, donde empezamos por
automatizar todos esos procesos operativos internos, como por ejemplo el onboarding de sus nuevos clientes, el control de los pagos y el pedido de las facturas para sus diferentes proveedores, recordatorios, avisos y diferentes procesos que le permitieron al founder que se encarga de toda esa parte de operaciones de centrarse en cuestiones mucho más estratégicas como cómo mejorar esa entrega de servicio, definir, digamos, mejoras, estar en otros procesos que sí requieren de su atención plenamente y que no son tan operativos. Y el siguiente punto, cuando ya, digamos, la operación deja de depender de vos y estás diciendo ahí como, bueno, sé que tengo que comunicar más para poder traer más gente de forma orgánica, pero es verdad que muchas veces no nos da la vida prácticamente para generar ese contenido. Entonces, ¿de qué forma nos podemos apalancar acá de inteligencia artificial? En este punto, algo que todos vemos últimamente es que hay muchos avatars creados con IA, réplicas de personas, y yo creo que está volviendo a tomar mucho más fuerza todo ese contenido más natural y que uno simplemente abre la cámara y habla de algún tema, conecta mucho más. Entonces, ¿cómo hacemos para apalancarnos de inteligencia artificial? Para eso. Bueno, lo que yo planteo acá es achicar la brecha entre tener que generar una idea desde cero y publicarlo. Entonces, lo que podemos acá es recolectar inputs, pasarlos por nuestro sistema y tener un output que sea una idea, un guión o algo, una guía para nosotros generar ese contenido. Entonces, podemos utilizar notas, llamadas, eh, podcasts, entradas de blog, cuestiones o incluso inspirarnos de otros canales de YouTube y ir recolectando diferentes inputs, pasarlos por nuestros sistemas y procesos, es decir, por cuáles son, digamos, nuestros métodos de comunicar, eh, a qué cliente objetivo apuntamos, todo eso, cargarlo. Incluso simplemente acá no necesitamos agentes de IA, porque algo que yo planteo es ir de menos a más. Entonces, podés agarrar las transcripciones de las llamadas, tirárselas directamente a un GPT que tenga cargada tu documentación, cuál es tu cliente objetivo, cuáles son tus formas de hacer contenido y eso, darte ideas de contenido en diferentes formatos, en reels, en carruseles, en entradas para el blog, en posts de LinkedIn, bueno, todo lo que te imagines. Y eso, organizártelo en, no sé, un Google Sheet donde vos tengas un listado de contenido y simplemente lo que tenés que ir es ir, agarrar la idea, grabarla o generar el post. Incluso si querés, podemos ir un paso más allá y armar automatizaciones para hacer todo este proceso. Que genere la idea, que la cargue en un Google Sheet y que uno solo requiera de una aprobación nuestra para postearlo en las redes. O bueno, en el caso de que uno se quiera grabar, de grabar el reel y subirlo. En definitiva, lo que yo planteo acá es que el toque humano para mí hay que mantenerlo en el contenido. Uno tiene que ser real, digamos, y mostrarse tal cual como es, pero podemos bajar la fricción para poder hacer ese contenido. Cuanto menos fricción tengamos, más fácil obviamente es crear más volumen de contenido, que es lo que más sirve en definitiva. Ahora, el último punto al que quiero ir es que cuando ya tenés todo esto medianamente armado y un sistema que funciona y que atraes clientes, lo mejor es que esos clientes vuelvan o que podamos venderle, digamos, y obviamente, ¿qué necesitamos para eso? Bueno, dar un buen entrega de servicio, mejorar el producto y que la gente diga, che, me atienden bien o esto es un producto de calidad. Y acá, ¿qué podemos hacer? Bueno, principalmente que el cliente sienta rapidez, claridad y que nosotros no seamos el cuello de botella, que sienta un soporte, digamos, activo, que le responde las dudas enseguida, porque en definitiva lo que nosotros queremos cuando tenemos un problema es que nos den bola rápido, porque es así, todos queremos lo mismo cuando usamos, cuando consumimos algún producto o algún servicio. Entonces, mejorar la experiencia, tener guías de uso, en el caso de plataformas que nos sirvan como guías de qué podemos hacer, agentes de guía de soporte que sean esa primer capa para resolver dudas que están activos ahí, el típico bot que tenemos en muchas web, pero llevándolo a un paso más, llevándolo a una atención personalizada, con una documentación detrás, que es capaz de darnos respuestas
coherentes de entender nuestro problema o de entender, digamos, la calentura que tengamos en el momento o que tenga el cliente para resolver eso. Como por ejemplo, acá tengo otro caso real que es el caso de Acompi, una empresa que tiene un software de contabilidad donde lo que hicimos fue implementar un agente de IA para que sea esa primer capa de soporte, ese chat que va a estar en la web y que cuando la persona no encuentre una sección de la plataforma o quiera entender cómo hacer determinada acción, pueda preguntarle y que eso no caiga en la gente de soporte que está teniendo casos más complejos. Obviamente va a tener la capacidad de derivar al equipo de soporte que está detrás de esos casos complejos. Entonces, acá tenemos una doble ventaja de aplicar inteligencia artificial para la parte de soporte. Por un lado, estamos dando un soporte activo prácticamente instantáneo, porque esto tarda un minuto y medio en responderte tu duda, entonces es algo que enseguida te va a ayudar o va a ayudar a tus clientes. Y por otro lado, le restamos carga al equipo de soporte para que verdaderamente pueda priorizar esos casos que requieren atención, esos clientes que son más prioritarios. Entonces, esto baja la fricción del equipo y sube la calidad percibida prácticamente. Y bueno, ya dándole un cierre a este video, acá lo que quiero decir, o los tres puntos claves que yo siempre digo o menciono por ahí cuando hablo con nuevos clientes, cuando empezamos a trabajar y todo, es que el primer paso, o algo que llevo como bandera, digamos, es que la inteligencia artificial es el último paso dentro de la transformación digital de tu negocio, digamos. Si todavía no tenés un orden básico o no implementaste ni siquiera procesos o algún sistema, un CRM, un ERP y no tenés claridad, la inteligencia artificial no te va a salvar, no es que va a hacer magia por vos, simplemente si vos metés inteligencia artificial en algo que todavía es caótico y te va a amplificar ese caos mucho más rápido. El segundo punto es analizar si verdaderamente vale la pena, si estás tan avanzado, digamos, o si tu negocio tiene el volumen necesario para requerir una solución con inteligencia artificial. Porque si te entran 10 mensajes por día, no tiene sentido meter un agente guía por WhatsApp. Ahora, si vos me decís que estás corriendo anuncios, que te llegan 200 mensajes por día que no podés atender, bueno, claramente tenés que apalancarte de una solución así que te permita atender a todas esas consultas para cerrar más ventas y que además no te haga perder reputación por no contestar esos mensajes. Porque a mucha gente le pasa, digamos, que tiene tanto volumen de mensajes que pierden reputación frente a muchísimos posibles clientes por no contestarlos directamente. Y el punto número 3, que para mí es muy importante, es ir de menos a más. Empezar por lo más simple. Está bien que nosotros queramos hacer, por ejemplo, un agente de IA que genere todo el contenido, pero si ni siquiera lo tenemos bien en claro cuáles son los pasos, podemos empezar por hacer algunas cuestiones manuales, interactuar con un GPT, agarrar la transcripción de la llamada y volcársela y nosotros darle un input para que nos vaya generando ese contenido, e irlo sistematizándolo de a poco y sobre todo medir si verdaderamente eso nos ayuda y nos mejora el proceso. Porque sin métricas todo esto no tiene mucho sentido porque no vas a saber efectivamente si es algo que te está mejorando o empeorando tu servicio, tu producto, tu negocio en sí. Así que hasta acá el video del día de hoy. Si te gustó este tipo de contenido, suscríbete al canal y dale me gusta porque me ayuda un montón, porque mi idea es seguir dándole claridad a los dueños de negocio para que entiendan cuál es el alcance de esta revolución tecnológica y que puedan entender cómo se pueden apalancar, de qué les sirve usar inteligencia artificial y todo eso para poder mejorar sus negocios, dar servicios de mayor calidad y obviamente dejar de uno ser el cuello de botella. Así que muchas gracias por ver este video y nos vemos en el próximo. Chao.